Hay autores que escriben libros, y hay otros que parecen habitar dentro de ellos, como si no pudieran vivir del todo en el mundo real. Neil Gaiman pertenece a esa segunda especie, un narrador que no escribe para demostrar que sabe, sino para recordar que las historias existen mucho antes que nosotros, como si las recogiera en el aire, las desempolvara con una bufanda negra y luego las soltara otra vez en forma de novela, de cómic o de cuento infantil. Historias que parecen susurradas desde un rincón lleno de polvo, telarañas y magia suave. Nacido en Inglaterra en 1960, criado entre bibliotecas públicas y cómics viejos, Gaiman no eligió un género, los eligió todos: fantasía, terror, mitología, realismo mágico, ciencia ficción suave. Su obra es como una colección de llaves que abren puertas a mundos donde los dioses olvidaron sus nombres, los muertos van a la escuela, y los niños enfrentan horrores con la misma determinación que otros hacen la tarea. Para algunos, él es el heredero natural de Tolkien, de Lovecraft, de Bradbury o de Angela Carter. Para otros, es simplemente un narrador que nunca se tomó demasiado en serio, pero que consiguió que lo tomáramos en serio todos los demás. Su estilo no grita, sugiere. No necesita construir imperios narrativos con mapas y con árboles genealógicos, le basta una niña, una sombra, una puerta mal cerrada, porque él sabe que el lector, si confía, completará el resto. Pero Gaiman no solo escribe, también habla, opina, tuitea, colabora, produce y aparece en entrevistas con un aire de mago jubilado que aún conserva su varita debajo del abrigo. Ha sido adorado y odiado por razones parecidas, por decir lo que piensa, por defender a sus personajes, por tocar temas incómodos desde un tono amable. No tiene la arrogancia de quien se cree sabio, pero sí la persistencia de quien cree en los cuentos como forma de resistencia. Hoy vamos a cruzar la puerta, porque siempre hay una puerta en sus historias, y a explorar su mundo. De Sandman a Coraline, de los dioses desahuciados a los niños valientes, de sus libros más celebrados a los rincones menos iluminados. Hablaremos del Gaiman que crea, del que incomoda, del que repite que las historias son lo más importante del mundo, y lo dice como si acabara de volver de uno. Vamos a hablar de The Sandman, que fue el sueño que conquistó el cómic. Y cuando The Sandman aparece en 1989 bajo el sello Vértigo de DC Comics, el mundo del cómic aún estaba dominado por capas, por superpoderes y por explosiones. En medio de ese panorama, un cómic protagonizado por un hombre pálido, delgado, vestido de negro que gobernaba el mundo de los sueños, parecía poco menos que suicida comercialmente. Pero lo que Neil Gaiman logró con The Sandman fue un acto de alquimia narrativa. Convirtió un medio popular en un espacio para la filosofía, la mitología y la melancolía, sin renunciar al entretenimiento. El personaje de Morfeo, también llamado Sueño de los Eternos, es el eje de la serie. Es una de las 7 entidades antropomórficas que representan aspectos fundamentales del universo. Por supuesto está sueño, muerte, deseo, delirio, desesperación, destrucción y destino. A lo largo de los 75 números publicados entre 1989 y 1996, Gaiman no solo desarrolló la historia de este ser que gobierna el mundo onírico, sino que exploró a través de él los mitos humanos, la fragilidad del poder, la inevitabilidad del cambio y la belleza de lo incompleto. Sandman no se contaba como una historia de acción. Era una serie donde los monólogos eran más intensos que las peleas, donde se citaban tragedias griegas, textos cabalísticos, Shakespeare, Milton, y al mismo tiempo aparecían demonios, bibliotecas infinitas y cuervos que hablan. El número 19, A Midsummer Night's Dream, ganó el World Fantasy Award en 1991 a Mejor Cuento Corto, algo que generó un montón de polémica porque nunca antes un cómic había recibido ese galardón literario. Desde entonces, de hecho, cambiaron las reglas para que eso nunca volviera a pasar. Uno de los grandes logros de la serie fue su diversidad formal, números autoconclusivos, historias dentro de historias, líneas temporales fracturadas. Gaiman trabajó con un montón de artistas como Sam Keith, Mike Dringenberg, Jill Thompson o Mark Hempel, cada uno aportando una estética distinta, pero siempre en consonancia con el tono gótico, poético, perturbador e íntimo. Además, Gaiman rescató personajes olvidados del universo DC, como Caín y Abel, Lucien el bibliotecario o Etrigan el demonio rimador, y los reimaginó en el contexto de su cosmología. Él creó un universo narrativo que se sostenía por sí solo, pero que dialogaba con el cómic mainstream desde sus márgenes. El impacto fue rotundo. Sandman vendía cifras impresionantes para un cómic no superheroico. Fue uno de los pilares del sello Vértigo y atrajo a lectores que no solían leer cómics. La crítica lo celebró, las universidades comenzaron a incluirlo en estudios literarios y el culto creció hasta volverse canon. Décadas después, en 2022, Netflix estrenó una adaptación en formato serie que Gaiman supervisó activamente. El casting de actores racializados y la diversidad de género despertaron polémicas previsibles entre sectores conservadores. Gaiman se mantuvo firme. Muchos de esos elementos ya estaban en el cómic original.
Él mismo había creado personajes como Deseo, con identidad de género fluida mucho antes de que eso fuera tendencia o debate. Sandman no fue solo una revelación en el cómic, fue una declaración. Las historias que soñamos pueden ser más reales que las que vivimos. Neil Gaiman se encargó de que eso quedara escrito, dibujado y eternamente reeditado. En el 2001, Neil Gaiman publica American Gods, una novela que desde el título mismo ponía en juego su gran obsesión. ¿Qué sucede cuando los mitos se enfrentan al presente? ¿Qué pasa con los dioses cuando ya nadie cree en ellos? La historia sigue a Shadow Moon, un ex convicto que tras la muerte repentina de su esposa se ve envuelto en una guerra entre dos bandos, los dioses antiguos traídos por los inmigrantes que poblaron América y los nuevos dioses, nacidos de la tecnología, los medios, el consumo y la vigilancia. En medio del cruce de autopistas, moteles decadentes, supermercados iluminados con neón y pueblos abandonados, Gaiman convierte a Estados Unidos en un mapa mitológico, donde cada carretera es una ruta espiritual y cada billboard una plegaria inconsciente. Entre los dioses antiguos encontramos a Mr. Wednesday, un avatar de Odín, a Nancy el embajador africano, Chernobog, el dios eslavo del sacrificio, y decenas de deidades olvidadas, reimaginadas con humor, tristeza y decadencia. En el bando opuesto encontramos a Technical Boy, la tecnología como culto, Media, la televisión como altar, y Mr. World, una encarnación inquietante del control sistémico. Gaiman no busca sutileza. Él quiere que entendamos que la fe ha cambiado de forma, pero sigue exigiendo sacrificios. Esta novela ganó los premios Hugo, Nebula, Bram Stoker y Locus, consagrándose como una obra mayor de la fantasía contemporánea, pero también generó debate. Algunos lectores norteamericanos se sintieron incómodos con la forma en que Gaiman, un británico, retrataba la América profunda. Otros lo aplaudieron por atreverse a hablar del país como un territorio lleno de vacíos espirituales, donde la identidad es un campo de batalla constante. En ambos casos la provocación estaba servida. Desde lo literario, American Gods mezcla estilos con naturalidad. Es novela de carretera, cuento mitológico, sátira religiosa y ensayo encubierto sobre el poder narrativo. Gaiman cita a Joseph Campbell, pero también a Mark Twain. Su narrador cambia de tono y de perspectiva. Hay capítulos intercalados que son joyas independientes como Coming to America o The Sisters, que narran cómo llegaron los dioses al Nuevo Mundo, arrastrados por esclavos, migrantes y exiliados. La historia de la fe como historia del desarraigo. En 2017, American Gods fue adaptada a televisión por Starz. La primera temporada, con Brian Fuller y Michael Green como showrunners, fue visualmente deslumbrante y fiel al espíritu del libro. La interpretación de Ian McShane como Mr. Wednesday fue celebrada por crítica y público. Sin embargo, a partir de la segunda temporada, los cambios de producción y dirección causaron una caída en cohesión narrativa y recepción. Y aunque Gaiman estuvo involucrado, él mismo reconoció públicamente los problemas internos de la serie. Pese a eso, el legado de American Gods es claro. Es una obra que propuso una idea inquietante, que las deidades no mueren, solo se transforman en lo que consumimos, en lo que tememos, en lo que tocamos a diario sin darnos cuenta. Y que quizás lo que adoramos hoy, los algoritmos, los influencers, los satélites, no sea menos mítico que lo que adoraban nuestros ancestros. Solamente que lo hacemos con menos poesía. Aunque Neil Gaiman es conocido por crear universos densos y mitologías complejas para los adultos, su capacidad narrativa alcanza una potencia muy particular cuando escribe para los más jóvenes. Y esto lo hace sin ninguna condescendencia. En lugar de proteger al lector infantil, le da herramientas para enfrentar el miedo, explorarlo, nombrarlo y sobrevivirlo. Y vamos a nombrar dos casos particulares. El primero es Coraline. Publicada en 2002, Coraline salió, según palabras del propio Gaiman, como una historia que él quería que su hija leyera cuando fuera lo suficientemente valiente. Fue ilustrada inicialmente por Dave McKean, y su éxito fue inmediato. Ganó el Hugo Award a Mejor Novela Corta y el Bram Stoker Award, convirtiéndose en un clásico moderno del terror infantil. La historia es en apariencia sencilla. Una niña llamada Coraline descubre una puerta secreta en su nueva casa, que la lleva a una versión alterna de su vida. Y todo parece mejor, los padres son más atentos, la comida es deliciosa, los juguetes cobran vida, salvo por un pequeño detalle. Todos en ese mundo tienen botones negros en lugar de ojos. La figura de la otra madre es una de las creaciones más escalofriantes de Gaiman. No es un monstruo tradicional, es una entidad que ama de manera devoradora, que quiere poseer en lugar de cuidar. El horror en Coraline no está en los gritos ni en la sangre, sino en la seducción del falso consuelo, en la trampa del deseo sin límites. El mismo Gaiman dijo que su inspiración vino del cuento de hadas clásico, pero también de los miedos reales que él mismo tenía de niño. Ser ignorado, no ser escuchado, perder a sus padres o que fueran reemplazados por algo que fingiera ser ellos. Esta novela fue adaptada al cine en el 2009 por Henry Selick, el mismo de Nightmare Before Christmas, en animación stop motion. Y la película fue un éxito crítico y de taquilla, consolidando el lugar de Coraline como heroína gótica del siglo XXI. El segundo caso es The Graveyard Book, el libro del cementerio.
Publicada en 2008, esta novela ganó los premios Newbery Medal, Carnegie Medal, Locus Award y Hugo Award, un hito sin precedentes. Este libro se inspiró explícitamente en el libro de la selva de Rudyard Kipling, pero este niño, en lugar de ser criado por lobos, es un niño que crece entre tumbas, cuidado por fantasmas, vampiros y una comunidad espectral. El protagonista, Nobody Owens, o Bob, es un niño que escapa a un asesinato y es adoptado por los espíritus de un cementerio. Cada capítulo representa una etapa de su crecimiento y cada experiencia lo va preparando para enfrentar el mundo de los vivos. Es una historia sobre la vida aprendida desde la muerte, sobre la identidad formada en los márgenes y sobre el coraje de dejar el refugio y cruzar el umbral hacia lo incierto. La novela equilibra ternura y oscuridad con una precisión exquisita. Gaiman construye personajes memorables como Silas, como la señora Owens, como el Sleer, y explora temas complejos como el duelo, la soledad, la pertenencia y la libertad con una delicadeza que desafía este género. En estas dos obras, Gaiman demuestra que el terror no es un obstáculo para el lector joven, sino un terreno fértil para la maduración emocional. Que los niños no necesitan que se les endulce el mundo, sino que se les enseñe a evitarlo, incluso cuando se pone sombrío. Leer a Gaiman de niño o de adulto es entender que las pesadillas pueden tener enseñanzas y que incluso los botones negros tienen una historia detrás. Una de las razones por las que Neil Gaiman es tan difícil de imitar, aunque muchos lo han intentado, es porque su estilo no depende de grandes frases ni de artificios técnicos. Su prosa parece simple, pero está construida con la precisión de un relojero que trabaja en una cripta iluminada por velas. Por ejemplo, Gaiman escribe como si estuviera contando historias en voz baja, alrededor de una fogata o en la penumbra de una biblioteca. Sus narradores no imponen, invitan. Usa oraciones cortas, rítmicas, con cadencias que remiten a la tradición oral, como si estuviera diciendo las cosas de memoria, no leyendo. Esa cercanía convierte lo extraño en algo familiar. Un dios caminando por un shopping, un niño adoptado por fantasmas, una llave que abre mundos. Lo suyo no es el barroquismo ni la exhibición, es el hechizo sutil. Una línea de Gaiman puede parecer bastante simple, hasta que la lees 2 veces y sientes que te dejó una cicatriz. Fairy tales are more than true, not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten, una frase que salió en Coraline. Otra de sus marcas es un humor contenido, muchas veces autorreferencial o absurdo, pero jamás gratuito. Por ejemplo, en Good Omens, que fue coescrita con Terry Pratchett, el humor es más frontal. Pero incluso en The Sandman o en American Gods hay líneas que funcionan como pequeños respiros, como guiños, como momentitos de humanidad. Gaiman sabe que lo sombrío se digiere mejor con una sonrisa sutil en el momento justo. Su humor no rompe la atmósfera, la alivia sin desactivar el hechizo, y por eso funciona, porque no es una interrupción, es parte del ritmo. La economía del lenguaje en Gaiman es parte de su encanto. Él rara vez explica demasiado. Sabe dejar espacios en blanco para que el lector los complete. Escribe con pausas intencionales, con silencios, como si cada palabra hubiese sido elegida con cuidado, como si lo que no se dice también contara. Esto le acerca a autores como Ray Bradbury, cuya ciencia ficción y fantasía no dependen de lo espectacular, sino de lo simbólico, de lo emocional, de lo filosófico. También domina muy bien el relato breve. Sus libros Smoke and Mirrors y Fragile Things contienen cuentos que parecen mitos reescritos para la era moderna. Algunos incluso responden a estructuras poéticas o ensayísticas. Hay fragmentos, hay falsos prólogos, hay cartas. Su estilo se adapta sin perder identidad. Pero tal vez su mayor virtud es cómo confía en el lector. No subraya, no sobreexplica, no toma de la mano, él solamente da pistas, deja cabos sueltos, abre puertas, y si el lector quiere cruzarlas, lo hace por elección. Eso es bastante raro y muy poderoso. Leer a Gaiman es como escuchar a alguien que ya ha estado del otro lado y volvió para contarlo. A pesar de su imagen de narrador solitario con abrigo largo, cabello desordenado y aura de bibliotecario escapado de un cuento, Neil Gaiman ha sido un colaborador generoso. Su obra no se entiende sin sus aliados creativos, que muy a menudo le han aportado el color, el humor o la visualidad que transforma sus textos en mundos habitables. Y está, por ejemplo, Good Omens, escrita a 4 manos con Terry Pratchett. Es una sátira sobre el fin del mundo, protagonizada por un ángel pusilánime y un demonio encantador, que intentan sabotear el apocalipsis porque en el fondo se encariñaron con la Tierra. Publicada en 1990, mezcla el humor ácido y metarreferencial de Pratchett con el tono gótico y melancólico de Gaiman, y el resultado es una comedia teológica con niños anticristo, profecías imprecisas y burocracia celestial. Cuando Pratchett se enfermó de Alzheimer, le pidió a Gaiman que adaptara la obra a la pantalla, y la serie fue finalmente producida por Amazon Prime y estrenada en 2019 con Gaiman como showrunner. Fue un éxito global, con actuaciones brillantes de Michael Sheen y David Tennant. La segunda temporada del 2023, basada en ideas no publicadas de ambos autores, se convirtió en un fenómeno de culto,
incluso con debates sobre queer coding y representación emocional. Gaiman no escribió el tema, lo abrazó de hecho. Luego, desde los primeros números de Sandman, Dave McKean fue el ojo visual del universo Gaiman y fue mucho más que un ilustrador. Fue el arquitecto visual de la estética Gaiman. Sus portadas eran collages abstractos, esculturas fotográficas que rompían con lo que se esperaba del cómic. Y juntos publicaron libros como Violent Cases, Signal to Noise, The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish, The Balls in the Wall y Crazy Hair. La obra de Gaiman con McKean desafía categorías. Son álbumes ilustrados que funcionan para niños y para adultos. Libros donde la imagen no ilustra el texto, sino que lo tensa, lo interroga, lo deforma. McKean puso en imagen lo que Gaiman hacía con palabras. El mundo como algo encantado, roto y rearmado a mano. Luego está su colaboración famosa con Doctor Who. En 2011, Gaiman escribió el episodio de Doctor's Wife para esta serie británica. En él, el alma de la TARDIS, la nave del Doctor, es transferida a un cuerpo humano. El episodio es una carta de amor a la serie y una meditación poética sobre la relación entre espacio, tiempo, cuerpo y memoria. Y fue tan bien recibido que este episodio se ganó un Hugo Award a Mejor Presentación Dramática en formato corto. Luego vuelve a hacer otro episodio en 2013 con Nightmare in Silver, un episodio con los Cybermen, aunque con menor recepción. Y aún así su paso por la serie confirmó algo. Gaiman no solo sabe construir mundos propios, sino habitar los de otros sin desentonar, y dejar su marca sin romper el canon. Más allá de esas colaboraciones, Gaiman ha trabajado con músicos, por ejemplo Tori Amos, con quien mantiene una amistad desde los 90, con cineastas, con ilustradores de todo tipo. Su carrera es un ejemplo de cómo la fantasía no es aislamiento creativo, sino un intercambio simbólico. Porque si algo demuestran estas alianzas es que Gaiman no solo escribe para ser leído, escribe para que otros imaginen a partir de lo que él insinúa. Hay escritores que se ocultan detrás de sus obras, y hay otros que, como Neil Gaiman, construyen una figura pública que se entrelaza con sus textos, hasta el punto de que ya no sabemos si estamos leyendo al autor o al personaje que el autor ha decidido ser. En el caso de Gaiman, esa figura está tan cuidadosamente tejida como sus historias, siempre vestido de negro, con chaquetas largas, bufandas suaves, el cabello revuelto y una expresión que parece decir: yo ya estuve en ese otro mundo y no te lo recomiendo del todo, pero tampoco puedo evitar volver. Gaiman no es solo un narrador, es un rostro reconocible, una voz calmada en audiolibros, una presencia activa en redes sociales, especialmente en Twitter, y un personaje querido incluso por quienes no han leído una sola página suya. Su forma de hablar en entrevistas, pausada, empática, casi encantada, lo ha convertido en un autor accesible, incluso paternal, el tipo de figura que tranquiliza con una frase y te lanza una historia que te va a romper el alma justo después. Pero esa visibilidad tiene doble filo. Durante años fue celebrado por su cercanía con los fans, por responder preguntas, por promover la lectura, defender bibliotecas, oponerse a la censura y visibilizar causas sociales. Ha hablado sobre salud mental, libertad de expresión, diversidad, literatura infantil y migración. Todo desde una postura razonada, pero firme. Y eso, por supuesto, también le ha ganado detractores. Por ejemplo, con la adaptación de The Sandman en 2022, la polémica se reactivó. Las quejas por la inclusión forzada fueron respondidas con la claridad de quien escribió esos personajes así desde el principio. Cuando le criticaron que Deseo fuera no binario, su respuesta fue simple. ¿Have you ever read the comics? ¿Has leído los cómics? Gaiman no se esconde de los debates, pero tampoco se enreda en batallas vacías. A nivel personal, su vida también fue materia de exposición involuntaria. Su relación con la artista Amanda Palmer, su separación temporal y la forma en que lo narraron públicamente ambos en redes, todo eso lo humanizó ante muchos y lo incomodó ante otros. No hubo escándalos graves ni denuncias, pero sí la sensación de que Gaiman, siendo tan narrador, no podía evitar que su propia vida pareciera un cuento público. Y sin embargo, incluso en el medio de esa exposición, él mantiene algo intacto, la sensación de autenticidad. No es irónico, no es cínico, no es una construcción postmoderna, es un hombre que cree de forma absolutamente literal que las historias pueden salvarnos. En una era donde la figura del autor se vuelve cada vez más problemática o más transaccional, Gaiman sigue siendo una presencia constante y rara. Alguien a quien da gusto escuchar, leer y discutir sin tener que necesariamente separar brutalmente obra y figura. Gaiman no solo nos está dejando libros, nos dejó una forma de leer y contar que cruzó géneros, formatos y generaciones. Su influencia no es únicamente literaria, es emocional, es simbólica, es estética. Uno puede no haber leído Sandman, Coraline o American Gods y sin embargo haber sido tocado por alguna frase, alguna imagen o algún eco salido de su mundo. Porque Gaiman instaló un tipo de sensibilidad que hoy sentimos como natural, pero que no siempre estuvo ahí.
En el mundo del cómic, su impacto fue fundacional. Ya dijimos que The Sandman ayudó a redefinir el cómic para adultos, siendo serio sin ser solemne, poético sin ser pretencioso, filosófico sin renunciar al entretenimiento. Actores como Mike Carey de Lucifer, Kieron Gillen de The Wicked and the Divine o Tom King de Mr. Miracle han citado a Gaiman como influencia directa. El propio sello Vertigo, casa de obras como Hellblazer, Fables y Preacher, fue moldeado a la sombra de Sandman. En la literatura fantástica, Gaiman logró lo que pocos, volverla íntima. Mientras otros construían epopeyas de miles de páginas y mapas con dialectos inventados, él optó por algo más sutil, una puerta, un nombre, una grieta en la realidad. Su fantasía es mitológica y es cotidiana, sin necesidad de espadas o linajes. En esto ha influido a montones de autores como Schwab o Alex E. Harrow o Erin Morgenstern, cuyas obras también transitan en lo onírico, lo poético y lo simbólico. En la cultura pop, ya dijimos que sus obras se han adaptado a cine y televisión, pero también ha tenido adaptaciones en teatro, radio, audiolibros e incluso videojuegos como Wayward Manor. Su voz literalmente se volvió reconocible en sus narraciones en audiolibros, donde él mismo lee sus cuentos con un tono entre lo hipnótico y lo paternal. En el universo de las narraciones digitales, eso lo convirtió en un referente del autor que habita su propio texto. Además, su defensa pública de la lectura como herramienta de empatía lo volvió un portavoz extraoficial del poder de la ficción. Discursos como el que dio en el 2003 en The Reading Agency sobre bibliotecas, libros y la imaginación como un acto político son ampliamente citados, no porque sean incendiarios, sino porque nos recuerdan algo básico. Leer cambia a las personas y eso cambia el mundo. Por último, está su legado más íntimo. Lectores que crecieron con Coraline, o que enfrentaron sus miedos con Bob Owens, que descubrieron la tristeza elegante de Morfeo, o que entendieron el dolor de la pérdida leyendo The Ocean at the End of the Lane. Gaiman no escribe para asombrar, escribe para tocar fibras que muchos no sabían que tenían. Y eso, en un mundo saturado de ruido, es quizás el mayor acto de magia que le queda a la palabra escrita. Neil Gaiman no escribe para escapar del mundo, escribe para volver a él con los ojos un poco distintos. No nos promete consuelo ni respuestas fáciles, él nos da llaves, nos da puertas, nos da preguntas envueltas en papel antiguo y la posibilidad, que a veces es suficiente, de que una historia, una sola, nos contenga lo bastante como para quedarnos ahí una noche más. Leer a Gaiman es como cruzar hacia otro lado, donde las cosas no funcionan del todo, pero igual tienen sentido. Donde los dioses envejecen, los muertos enseñan y los niños vencen monstruos con palabras suaves y determinación callada. Donde hay fantasmas que cuidan, bibliotecas infinitas, gatos que ven más que los humanos y personas que no tienen nombre hasta que alguien decide nombrarlas. Él no escribe mundos perfectos, escribe mundos levemente rotos pero aún respirando, donde lo importante no es vencer, sino resistir con elegancia, donde los seres no alzan la voz, pero no se quiebran, donde la oscuridad no se elimina, se reconoce, se abraza y se convierte en parte del relato. Quizás por eso sus historias se sienten tan nuestras, incluso cuando hablan de cosas imposibles. Porque Gaiman nunca nos gritó verdades, nos las susurró, con la voz de un cuervo, de una niña, de un dios cansado o de un narrador que no tiene prisa. Y lo que nos dijo, lo que nos sigue diciendo, es simple y es poderoso. Toma esta historia, llévala contigo. Cuando estés perdido, sabrás cómo volver. Gracias.